Bienvenidos al podcast de Esfera Wealth, donde la precisión suiza se encuentra con una perspectiva global. Esfera Wealth es una boutique de gestión de patrimonios regulada en Suiza, establecida en 2010, con un enfoque en servir a personas y familias de alto patrimonio de Latinoamérica. En Esfera Wealth nos apasiona aprender constantemente de los principales expertos en industria de la gestión de patrimonios, así como de emprendedores, CEOs y dueños de negocios. Y aquí está nuestro anfitrión, Andrés Lácatos, socio y CEO de Esfera Wealth. Bienvenidos a este podcast muy especial con un invitado sumamente especial para mí. Le doy la bienvenida a Hugo Ferrer. Bienvenido, Hugo. Hola Andrés, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Es un gusto, Hugo, tenerte hoy aquí conmigo y con la gente que nos está siguiendo y escuchando, porque, bueno, tú eres un analista macro, y yo te sigo, yo soy un cliente tuyo. Cada vez que tú actualizas a tus seguidores sobre el mercado, yo soy uno de esos que siempre lee con detalle tus reportes. Am, y la intención de invitarte hoy es que quería compartir con la gente que nos sigue en Esfera Wealth, am, tu punto de vista del mercado, cómo estás viendo tú la situación actual. Eventualmente uno que otro seguidores de nosotros va a decidir seguirte a ti también. A mí definitivamente me ayuda mucho y me da una buena guía leerte, leer tu punto de vista. Porque no es el típico punto de vista de los bancos, ¿no? Que uno usualmente recibe. Para resumir brevemente, Esfera Wealth es una boutique de wealth management radicada aquí en Zurich, que existe hace 15 años. Estamos especializados en el mercado de Latinoamérica, atendemos a familias de Latinoamérica, desde México hasta Argentina y España también. España hoy en día se ha vuelto el nuevo Miami. Muchos contactos, amigos, clientes de nosotros pasan temporadas en Madrid. Les encanta el estilo de vida, la gente, el ambiente, el clima. Entonces se ha vuelto en verdad un hub importante. Y bueno, quería compartir pues contigo ahorita unos 30, 45 minutos para hablar de los mercados. Pero antes de hablar de los mercados, Hugo, me encantaría que te introdujeras, que nos contaras un poco quién eres tú, porque tu camino no ha sido el típico camino como el típico analista banquero que estudia economía y después se va a trabajar a un banco y pasa varios años en el banco escalando hasta llegar a ser el Chief Investment Officer, sino que tú has tenido un camino completamente diferente. Y yo creo que es un camino que adapta mucho a la nueva realidad hoy en día con las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, te daría la palabra para que te introduzcas y tal vez cuentes un poco sobre cómo ha sido tu carrera, en qué empezaste a estudiar, después cómo cambiaste, por qué cambiaste a ser un analista macro, qué te llevó a hacer ese cambio, cuál fue la motivación. Por favor. Bueno, creo que sí, que como dices, pues probablemente mis análisis son diferentes porque al fin y al cabo, aunque yo hoy en día trabajo en la industria de gestión, o sea, la industria de gestión de activos, de inversión, eh, aunque trabajo en esa industria, pues digamos que soy completamente un outsider, ¿no? De la misma. No soy el típico que terminó a empresas o económicas, va a trabajar a una entidad, hace pues va cumpliendo un circuito, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estudié Derecho y realmente no me gustaba y me pasé pues a invertir directamente de forma privada en los mercados, ¿no? De forma absolutamente autodidacta. Y bueno, eso me ha llevado
al hacer autodidacta tiene cosas buenas y cosas malas, porque no, nada es lo mejor, ninguna vía es la mejor siempre, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El ser autodidacta tiene una parte mala, que es una curva de aprendizaje bastante larga. Ahora yo tengo 43 años y creo que llevo en los mercados, hago 20, desde la primera vez que compré algo en los mercados, 20 años. Y por supuesto, ya sabes, esto es una profesión que siempre se está aprendiendo, no hay un aprendizaje que termina, al revés. Cada vez que pasan 2 o 3 años, miro atrás y digo, wow, todas las cosas que he aprendido, ¿no? Y que no sabía. Y esto va a ser así hasta que acabe, por supuesto. Pero digamos que la curva de aprendizaje de un autodidacta, no siendo un genio, como no lo soy yo, pues es bastante larga. Esa es la parte mala. La parte mala también es que al ser autodidacta y ser poco sabio, porque no lo soy, pues cometes muchos errores por el camino, a veces grandes errores. La parte buena, que todo tiene una parte buena, es que lo que aprendes, aunque por supuesto uno bebe de muchas fuentes, lo que aprendes son una aproximación totalmente propia, no enseñada por nada, no es un reglamento de ningún banco, de ninguna entidad, y al final, pues esa es la parte buena, lo que también me hace diferente y lo que, gracias a Dios y por el momento, porque ya sabes que aquí estamos para errar, pues en los últimos años me ha servido para en algunos momentos, porque en algunos momentos importantes, pues estar, como se suele decir, bastante fino en los análisis, ¿no? Y ese es mi recorrido. Una persona que estudió letras, que se da cuenta que no le gusta, conoce los mercados, dice, ¿dónde se puede hacer dinero? Luego te das cuenta que los mercados es el lugar más difícil para hacer dinero rápido que hay en el mundo, ¿no? O sea, que hay otra fórmula. Pero me enamoró, y, y también los mercados te tienen muy cerca de la actualidad, de la geopolítica, de los mercados, y eso es para quien ama el conocimiento y tiene esa abstracción de los eventos globales, que los tenemos algunos, pues es una maravilla, ¿no? Y así es, me defino en resumidas cuentas un profesional de la industria porque estoy dentro de ella, pero Ujú. totalmente outsider. De hecho, Sí. vivo en Lanzarote, soy de Lanzarote, vivo en Lanzarote, no trabajo, trabajo con entidades, pero trabajo desde mi oficina. Ujú. Y un outsider para lo bueno y para lo malo, que supongo que pues tendrá muchas cosas buenas como ese punto de vista Ujú. diferente. Sí, bueno, en verdad para mí, Hugo, tú eres un caso completamente diferente al típico analista que uno conoce, ¿no? Aparte que estás en Lanzarote, no estás en el típico centro financiero Madrid, Londres, Zurich, Nueva York, pero de alguna manera em, sigues el mercado desde tu punto de vista y yo te sigo ya hace unos años y la verdad que con el oro la pegaste completamente. De hecho, yo te descubrí en Twitter, en X hoy en día, cuando escribiste un análisis sobre el oro donde decías que el oro depende de las tasas de interés reales, cosa que yo pues estudié aquí yo nací en Venezuela, pero me crié aquí en Suiza, siempre en la parte alemana y sobre todo en Zurich. Estudié aquí en Zurich administración de empresas, estudié macroeconomía y la verdad que ese punto no, o yo no me recuerdo o no lo aprendí, porque era siempre, el oro siempre ha estado relacionado sobre todo con el dólar, entonces el dólar está bajo, entonces es bueno para el oro, pero en realidad esa conexión o esa interdependencia pues con las tasas de intereses reales, yo no la tenía clara hasta que te leí. Y ahí fue cuando empecé a seguirte. Después me recuerdo que te conocí personalmente en una presentación en Madrid y bueno, desde entonces te he estado siguiendo y te he estado leyendo, ¿no? Algo que me gusta también bastante es que cada vez que hay un punto de, de, mm, de incertidumbre, de repente aparece un email tuyo. Sí. Eso es excelente, porque uno dice, "Buah, mira lo que acaba de pasar, y ahora qué querrá decir esto". Entonces, justamente ahí viene un email tuyo. Entonces, creo que tus emails son, de punto de vista de timing, muy, muy oportunos, ¿no? Am, ¿Cuántos seguidores tienes hoy en día? Porque para poner claro esto, tú en realidad te has vuelto bastante conocido en las redes sociales, ¿no?
Creo que ese es el Sí, medio que te ayuda, el canal que te ha ayudado a conseguir más, digamos que popularidad de un punto de vista. sí, sí, ya ves, claro, al no trabajar en una entidad, mi vía de comunicación pues han sido las redes sociales y en particular, por supuesto, Twitter, que Twitter tiene esa, Twitter es la red social un poco para los intelectuales, ¿no? Dicho de forma muy amplia, me refiero que si te gusta el postureo, vas a Instagram, los viajes, también la comida por el postureo. Si te gusta, no sé, en Facebook no sé para qué se está, pero bueno, para otras cosas. Y Twitter es el lugar de las noticias, de los eventos, de hecho, donde publican los líderes mundiales, ¿no? Por ejemplo. Y entonces sí, es la red social donde siempre he estado. Creo que estoy desde el año 2009, que es increíble lo que pasa el tiempo. Y sí, es que voy a hacer dentro de poco 20 años en Twitter. Wow. Y sí, entonces es una doble vía. Para mí es una vía de información, como para todo el mundo, de los eventos globales. Es que es donde la información corre más veloz, ¿no? Tienes a Trump, aunque hoy en día no publica en Twitter, pero da igual porque replican su cuenta en Twitter. O Macron de Francia o quien sea, si quiere decir algo al mundo, va a Twitter. Y también es un canal de donde la gente me conoce, ¿no? Y es verdad, el mundo financiero está en Twitter, no está en Instagram, no está en Ujú. Facebook. Es la red de la noticia, por eso digo de los intelectuales en el sentido de los que nos interesa el conocimiento, los eventos y todo eso, ¿no? Sí. Y en mi canal, sí. ¿Cuántos seguidores tienes más o menos? Creo que tengo sobre los 80.000 en Twitter. Ujú. Ahí, es la única red social que realmente estoy. Ok. No son muchos, pero bueno, supongo que por una cuenta de finanzas, pues no está mal. Y Sí, bueno, pues, claro, hoy en día es el Twitter hispano, ¿no? Twitter sí, financiero hispano. exacto. Claro, somos 500 millones de personas, pero los interesados en finanzas eran X y después, pues, algo, pues sí, más o menos conocidillo, claro. Sí. Ahorita una pregunta que no tiene nada que ver con economía, pero es más referente en la red social X. Desde que Musk tomó es dueño de X, ¿has notado algún cambio en el algoritmo? ¿Te ha favorecido o no has Mm, visto ningún cambio? ¿O ha sido negativo para ti? no, yo creo que es negativo porque penalizan los enlaces, pero sinceramente a veces pienso, creo que he perdido un poco de alcance, ¿no? Pero después ocurre algo, es decir, no soy capaz no sé, no tengo los datos reales, porque a veces cuando tengo una percepción, luego te das cuenta que, ¿qué pasa? Que la gente busca información sobre todo cuando hay eventos interesantes, ¿no? Entonces, Ujú, claro, y cuando todo va de maravilla, como hoy en día, la gente me lee, por supuesto, pero la gente no está muy pendiente de la información y tampoco ujú, hay mucho que decir. Pues cuando ocurren eventos, el algoritmo te pesca de nuevo, como quien dice. ujú. Dice, me pongo en la mente el algoritmo, ¿no? ¿Quién está dando información de esto? Y entonces me Sobre este vuelve tema. a... Ujú. Sí, sí. Te diría que no lo sé, que no lo sé, pero vamos, que Ok. por eso yo me comunico por esta red social, pero luego yo tengo mis clientes en mi web, independientemente, por supuesto, de lo que ocurra en ninguna red. Porque es Ok. verdad que depender de una red social o tal es un error, porque Sí. un día el algoritmo dice que no le gusta y Y está fuera. Pero sí podemos decir que la gran mayoría de tus suscriptores hoy en día los has adquirido gracias a X. seguro, seguro, Sí. seguro. Ok. Luego, por supuesto, pues si me invitan a una entrevista, Ujú. a veces han llegado bastante gente de ese canal, ¿no? De Ah, ya, ya. YouTube. Sí. Sí, o Twitter o algunas entrevistas. También, yo qué sé, lo digo por las estadísticas, sí, lo que pasa es que después te llega gente sin estadística también. Ahora mismo lo he dejado, pero estaba escribiendo una columna en Ah, sí. el principal diario de negocios de Sí. España. Sí. Igual si me escuchan alguna vez en la radio, pero sí. Ok. Estoy seguro que 80% me ha venido por Twitter Ok. y el resto, pues, por Ok, ahí. perfecto, perfecto. Bueno, no, Hugo, creo que puedes ser un ejemplo para futuros profesionales, no solo en la finanza, sino que en cualquier tipo de profesión, donde antes el típico camino era regresando a los analistas macro, eran estudiando
esa temática, trabajando en el banco, muchos años de carrera para poder llegar a un cierto nivel, tú escogiste una ruta completamente diferente que fue autodidacta, y creciste por las redes sociales, y hoy en día eres independiente, tienes tu negocio, por lo cual, por eso me llamó, y estás en Lanzarote, imagínate, me llama completamente la atención tu perfil y tu carrera, y creo que puede ser inspirador para muchas personas, ¿no? Sí, Que pero bueno, quieran... tampoco es verdad. La ruta autodidacta, como decía antes, también puede ser muy áspera y lo ha Sí, sido. Y sí. entonces tampoco hay nada que romantizar, ni nada que enseñar en ese sentido. Las cosas son como son y tienen sus Ujú. ventajas y tienen sus contras. Y bueno, al final lo bueno es que, como se suele decir, lo que a mí me gusta es que no dependo de ningún jefe. Claro, exacto. Dependo de mis clientes de forma absolutamente directa y eso es lo que me gusta, ¿no? Correcto. Sería el típico tío que trabajando en una empresa acabaría mal porque Tú quieres hacer sí, quieres seguir tu línea, tu línea. sí, Ok, sí, sí. ok, perfecto. Bueno, Hugo, entremos en materia, si te parece. Me gustaría ir a uno de tu penúltima publicación, donde te defines alcista escéptico, ¿ok? Mm. Y emitiste tu primera señal de alerta de posible fin de ciclo alcista. Cuéntanos un poco más, por qué te defines como un alcista escéptico, y esa primera señal de alerta de un posible fin de ciclo, sigue siendo vigente. ¿Qué estás viendo de momento? Sí, bueno, yo, por supuesto, en un trabajo de análisis siempre hay mucha subjetividad, obvio, pero cuando intento llegar a una conclusión, pues hay tres tipos de conclusiones a las que puedo llegar: alcista, bajista o cauto, ¿no? Lo de bajista es algo que ocurre de vez en cuando, pero más bien lo que suele ocurrir cuando uno emite una señal de cauto, que luego se revierte es decir, no es una señal de cauto abstracta, sino estoy cauto a partir de este punto y si el mercado vuelve a darnos signos positivos, pues me vuelvo alcista, ¿no? Es decir, intento recolectar evidencias tanto a nivel macroeconómico, evidencias de mercado, tanto del comportamiento del mercado, del comportamiento interno del mercado, del comportamiento general del mercado, evidencias del sentimiento, evidencias, por supuesto, esto es parte de la macroeconomía, de la política monetaria, de la política fiscal. Y entonces, cuando de vez en cuando, porque esto obviamente no ocurre todos los días, recolecto suficiente evidencias en un sentido u otro, entonces cuando me declaro bajista o cauto o alcista. Soy alcista escéptico porque no tengo evidencias suficientes para ser cauto o bajista. Y soy escéptico porque estamos en uno de los mercados más caros de toda la historia de Estados Unidos. Obviamente, esto no es como el año 2000, donde era una burbuja de empresas sin beneficio, eso lo sabemos todos que no es así. Pero como vengo diciendo ya tiempo, incluso años, esto me recuerda mucho si no se quiere llamar burbuja, al mercado sobrevalorado de las Nifty 50 de los años 70. Hoy en día, el mercado, los valores líderes son los denominados Magníficos Siete, ¿no? Y en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, estaban las Maravillosas 50. Eran empresas fantásticas. McDonald's, Coca-Cola, Pfizer, o sea, empresas que si hubieras comprado para toda la vida te hubiera ido de maravilla. No obstante, aquellos maravillosos 50 negocios, se llegó un momento en que se pagaba demasiado por ellos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pagas demasiado, incluso por lo bueno, pues lo que suele ocurrir en los siguientes lustros es que se producen mercados bajistas, o sea, rentabilidades bastante planas y, por supuesto, lo caro, en definitiva, en términos relativos, suele obtener una rentabilidad peor que el mercado, ¿no? Que es lo que ocurrió con Coca-Cola, con Pfizer, con McDonald's. ¿Hubiera pasado algo en términos absolutos 30 años después? No. Pero la siguiente década fue bastante complicada porque esto al final es como comprar un piso en una zona prime de una ciudad, un piso muy caro. Claro, no te va a fallar el piso. Lo que pasa es que si has pagado demasiado caro,
cuando se acaba un poquito la alegría, pues igual te pasas 15 años plano. ¿Qué pasa? Que el mercado de acciones es más volátil y suele haber más problemas. Y a mí me da que estamos en algo parecido, que probablemente la siguiente década en Estados Unidos no se va a parecer a... Es decir, que el mercado alcista que nació en 2009, que ha tenido apenas un par de interrupciones, o tres, nunca ninguna interrupción seria y realmente prolongada, creo que va a ser un mercado diferente de aquí en adelante. A eso me refiero con alcista. Claro, soy alcista porque el mercado está subiendo, no tengo señales en contra, pero escéptico por las valoraciones, que es una señal abstracta, escéptico porque se han empezado a dar algunos signos clásicos de fin de ciclo, son menos abstractas que las valoraciones, estas señales, pero ahí están, no son precisas. ¿Cómo Y cuáles, Hugo? recién, pues por ¿Cómo ejemplo, cuáles? sí, por ejemplo, cuando los valores growth o de crecimiento lo hacen explosivamente mucho mejor que el factor calidad, eso es típico de que ha habido una carrera por ciertos valores, se ha descontado demasiado crecimiento y eso típicamente ocurre al final de los ciclos. Esto se puede observar de varias maneras, con diferentes ratios, pero básicamente es el hecho de que pocas empresas han alcanzado una capitalización de mercado brutal, ¿no? Con respecto al resto del mercado. Otro signo clásico de fin de ciclo no preciso en el tiempo es que el apalancamiento, lo que se llama margin debt, en la bolsa de Estados Unidos, que es donde más datos tenemos, el apalancamiento que se está utilizando es bastante agresivo comparado con la rentabilidad que el mercado está ofreciendo. ¿Qué ocurre? Que a la mínima que el mercado flojee un poco, ese apalancamiento se vuelve un poco en contra. En fin, pero son signos, ¿no? Jamás los he utilizado para decir que esto es bajista. Luego, ¿qué son signos concretos? Signos concretos es, por supuesto, que se pierde la tendencia, que el comportamiento interno del mercado, es decir, los sectores cíclicos lo hagan muy mal con respecto a los defensivos, o que la generalidad del mercado, la amplitud del mercado lo hagan mal, aparte de la macroeconomía que esté mostrando cosas negativas. Esos son factores concretos. Cuando esos factores concretos se dan una ventana temporal de pocos meses, no me vale un año porque eso no, pocos meses, más o menos máximo 6. Entonces, cuando uno puede llegar a la conclusión de que algo ha cambiado la tendencia económico-bursátil. Y me decías que recientemente señalé una alerta roja, la primera, concreta, y es que el comportamiento interno del mercado ha variado. Tienes al sector de suministros, o como se dice en inglés, utilities, o el sector de consumo no cíclico, o sea, básico, esencial, piensa en el papel higiénico, la pasta de dientes, haciéndolo muy bien, o sea, cosas defensivas haciéndolo muy bien en el mercado y cosas cíclicas, no todas, algunas, haciéndolo bastante mal, como el consumo discrecional, incluso las financieras. Es verdad que no están dando señal en per se las financieras, el sector financiero, que incluye bancos y aseguradoras y tal, pero también se está mostrando débil. Cuando lo cíclico lo hace mal y lo defensivo o lo acíclico lo hace bien, suele ser una señal de alerta. Esa es una alerta que se ha generado. Ahora bien, como decía antes, mi análisis se basa en la recolección de varios tipos de alertas, de una diversidad de diferentes ángulos de los mercados, y de momento es una alerta aislada. A día de hoy es una alerta, si en los próximos pocos meses se suman otras alertas, pues entonces dirá, mira, se surgió esta alerta en febrero o enero, ya no me acuerdo. Después en marzo, abril surge otra alerta y en abril otra alerta. Entonces, oye, ya son tres alertas de cosas diferentes, igual es que realmente algo está cambiando. Así que de momento alcista escéptico por esos factores, pero a nivel preciso no hay más que una alerta activa y solo el tiempo irá diciendo, oye, ojalá suba. Muchas veces ya me he vuelto escéptico alcista y el mercado se acelera, así que probablemente sube y mejor que mejor. Ok, ok, excelente. Vimos últimamente en las últimas publicaciones que la inflación en Estados Unidos bajó, creo que está en 2,4, el desempleo 4,3%, también bajó un poco. Son señales positivas, pero al mismo tiempo vimos que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos salió muy, muy, muy por debajo de lo esperado. ¿Qué piensas sobre esos datos? Bueno, yo jamás miro, como soy una persona que se basa en recolectar esas pistas o evidencias de los mercados y la economía, nunca miro el PIB, porque, el Producto Interior Bruto, porque es una métrica retrasada.
Te enteras en febrero de lo que ocurrió en octubre, a los mercados eso les da igual, porque los mercados son mecanismos de descuento de expectativa. O sea, eso que ha salido del mercado ya lo sabía, porque De lo hecho, el mercado descuentan. no bajó ni siquiera. No, 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 no. Cuando se publicó ese dato muy por debajo de lo esperado, el mercado de hecho Nada, nada. terminó en Nada, al positivo mercado, el la semana ciclo al pasada. final es, el ciclo económico bursátil se puede resumir en que la parte macro es el empleo. Y el empleo parece ser, es verdad que hay mucha polémica siempre porque a principios de año se publican las revisiones estadísticas del año anterior, pero si obvias esas cosas y te centras en las tendencias, que es lo importante, lo que los mercados ignoran los datos concretos y sí que le afecta mucho las tendencias. Y a nivel laboral, parece ser que, bueno, es un hecho que, por ejemplo, la tendencia del empleo ya no está tan fría como en el año 2025. Es que llega el 2025, toma la presidencia Trump, anuncia la madre de todas las guerras comerciales, la economía se enfría por la incertidumbre, llega al final, ya descontado todas las revisiones recientes, 3 o 4 meses de empleo no seguido, destruyéndose empleo. Y parece ser que el empleo, pues, aparte, ya sabes, con esta política migratoria en Estados Unidos, pues ahí es una dinámica tanto de oferta como de demanda, no es sencillo distinguirlo. Ujú, Pero dentro de esa complicación parece ser que hay una aceleración del empleo que se puede ver en diferentes indicadores, ¿no? Parece ser que hay una reaceleración. Es verdad que la parte industrial de la economía es el 10%, que lo importante es el sector servicio, pero la parte industrial es más cíclica y entonces el que esté en el upswing, ¿no? Subiendo, pues es una buena señal porque parece que está ocurriendo. El empleo parece ser que está mejorando, desde luego no está empeorando a nivel de tendencia. Y la inflación, pues, sigue bastante contenida. La inflación es verdad que le favorece a la inflación general, le favorece mucho los datos de inmobiliarios, de precios de alquileres, porque es un dato retrasado y ahora le está favoreciendo mucho, ¿no? Pero en general se puede decir que la inflación no hay ninguna alerta, ni mucho menos de volver a nada de lo que vimos en ujú. 2021-2022. Podrá subir un poco menos. Y aparte, como siempre digo, el mejor economista que yo he visto jamás con la inflación se llama el señor Petróleo. Tú pones el gráfico del petróleo, pones la inflación interanual, la variación interanual del precio del petróleo, del barril de petróleo, la variación interanual de la inflación, y es tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que el petróleo sí que ha repuntado un poquito por la incertidumbre en torno a Oriente Medio, Ujú, pero no deja de ser un repunte de ujú, momento, pues nunca se sabe el futuro, dentro de una tendencia bajista. El petróleo ujú, ocurre que repunta justo en el 2022, cuando encima ya venía de una ola inflacionaria. ¿Por qué 2022? Porque Rusia invade Ucrania, genera un problema energético y desde entonces está una tendencia bajista que está respetando. ¿Qué quiere decir esto? Que si la historia es una guía, la inflación no está repuntando de ujú, forma preocupante ahora mismo. ujú. Ok, no, excelente. Hugo, tú sabes que nosotros en Esfera Wealth tenemos le llamamos un investment clock, investment style clock, que es prácticamente es una vista de helicóptero sobre el ciclo del mercado en el que nos encontramos de momento, ¿no? Y tenemos como cuatro cuadritos en este ciclo, que es recesión, recovery, expansión y late, cuando estamos en el ciclo tardío del ciclo económico alcista, ¿no? Nuestro modelo, que lo estamos llevando junto con un banco aquí en Suiza que se llama Safra Saracen, básicamente nos está señalando que estamos en el ciclo de expansión todavía. ¿Por qué? Porque las ganancias corporativas siguen siendo muy buenas. El último trimestre en Estados Unidos de nuevo fue excelente. ¿Ok? Ese dato nos confirma, solo ese dato nos confirmaría que seguimos en el ciclo expansivo. Pero después hay otros datos, como por ejemplo cuáles son los típicos sectores que van bien
en este ciclo y es exactamente lo que tú mencionabas antes. En el ciclo expansivo, los típicos ciclos que van bien son los tecnológicos, el consumo discrecionario, que son sectores que ahorita no están yendo bien. Los sectores que están yendo mejor son energía, material, industriales, que son los típicos sectores que van bien en un ciclo tardío de la economía, en el ciclo tardío alcista, ¿no? Em, entonces, nosotros en nuestro modelo estamos como que a punto que vamos a saltar, nuestro modelo nos está indicando que estamos a punto de saltar al ciclo tardío, el cual puede durar entre 6 meses y 2 años para que después venga usualmente después viene la recesión, ¿no? Estos son modelos, como tú dices, muy subjetivos, ¿no? Es muy difícil encajetar toda una economía mundial Totalmente. en un gráfico, ¿no? Em, ¿Qué piensas tú sobre en qué momento nos encontramos en el ciclo económico? Mencionaste que ves indicadores que te indican que estamos ya en un ciclo tardío. Ese es nos encontramos en el ciclo tardío de la economía. Yo creo que sí. Aunque es un ciclo, desde el año, mm, desde la pandemia, todo se ha vuelto bastante complicado de analizar. Me refiero, normalmente, hasta el primer mandato de Trump, había bastante correlación entre, por ejemplo, la evolución del empleo en Estados Unidos. Hablamos mucho de Estados Unidos porque ya sabes, la locomotora del mundo y los Ujú. mercados y la economía. Si se enfría Estados Unidos, todo lo demás se viene un poco abajo. Si estornuda Estados Unidos, todos nos resfriamos. Sí, sí, eso es como el mercado bajista de 2000-2002, después de la .com. Me acuerdo que la bolsa española perdió lo más grande y sin embargo en España no hubo recesión. O sea que, Ujú, bien, como decía, históricamente ha habido mucha correlación entre el empleo y la política fiscal del país, ¿no? De tal manera que cuando el ciclo venía mal dado, se perdía empleo y el gobierno pues gastaba más, ¿no? Para estabilizar el ciclo. A más desempleo, más gasto. Que el empleo mejora, menos gasto. Bien, había una correlación bastante lógica y que se empieza a romper con el primer mandato de Trump porque él abraza la idea de los recortes de impuestos, de gastar, 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 y entonces empieza a haber una divergencia entre ciertas métricas económicas y el déficit del país. Luego llega Biden bueno, luego llega perdona, la pandemia, que todavía estaba Trump, porque era el último año de Trump, y claro, con la pandemia ya sabes, todos los límites fiscales saltaron por los aires, y desde entonces, graciosamente, el déficit sigue disparado, sigue disparadísimo. Entonces, claro, es como que la pregunta que nos lleva a esto a hacer es, ¿realmente puede la economía de Estados Unidos entrar en recesión económica con un déficit propio de gran crisis? Porque si tú trazas, ¿cuánto era el déficit actual? Un 6% creo que es más o menos, o ujú, 5 muy largo. Esa magnitud solo se ha visto durante la pandemia, por supuesto, durante la gran crisis financiera de 2008, y luego ya te tienes que volar hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando esa economía de guerra, y hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, claro, ¿realmente puede la economía entrar en una crisis? ¿Realmente el ciclo no entró en crisis en 2025 porque el Estado gasta y gasta y gasta? Entonces, digamos que muchos de los patrones macroeconómicos históricos han sido reventados y eso nos fuerza a tomar datos del comportamiento del mercado en aquella confianza de que mi ignorancia individual y la de cualquiera es absoluta comparado con el comportamiento agregado a los mercados que son mucho más sabios. Es decir, el mercado como conjunto no siempre acierta, eso es obvio, pero es mucho más sabio que sus partes, ¿no? ujú, Así que el ciclo se ha roto tanto por tantas partes que una atención al mercado es más obligatoria que ujú, siempre. Y respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que el ciclo estamos en la fase tardía, viendo por cómo se comportan algunas cosas clásicas, ujú, pero, y soy escéptico, como decía antes, alcista, porque el mercado está subiendo escéptico, ujú, pero humildemente tengo que aceptar que tal vez el ciclo sea diferente y que no exista
Claro, siempre va a llegar una recesión, pero que no es tan fácil caer en recesión. No es tan fácil por ese déficit. Y así que es un ciclo muy complicado que al final se Ujú, puede extender mucho y en resumen lo que quiero decir es que por esta razón, humildemente, creo que he ido variando un poco los últimos años de más observación en la macro a más ujú, observación, vamos a decir de una manera, en lo técnico. Lo técnico, para que aclaremos, no es mirar el mercado y mirar una raya, ¿no? Que a veces ujú, me refiero al comportamiento interno, a la amplitud de mercado, a las tendencias, ujú. a esas cosas que nos dictan si el mercado realmente está sano o no. Bueno, ¿tú crees que es posible que la inteligencia artificial, todo este boom, haga que esta fase tardía pues perdure más? Pues de momento parece ser, viendo lo que está ocurriendo, estos días estamos viendo que el sector del software está sufriendo su 2008. Claro, porque tienes estas inteligencias artificiales capaces. Lo primero que está Está disrumpiendo derrumpiendo, ¿no? la- Derrumpiendo, eso, no me salía las, gerundio. los Gracias. modelos de negocio existentes, porque se está Claro, comiendo, se podría comer el mundo prácticamente la inteligencia claro, artificial. de IBM, ¿no? Que creo que cayó esta semana muchísimo porque ellos son los dueños, bueno, los dueños, tienen un código, el COBOL, ¿no? Ujú, Y súper antiguo, que utiliza un montón de instituciones alrededor del planeta, y llega Anthropic y dice, no, ujú, cuidado, que somos capaces. Y entonces, claro, eso es la creación destructiva del capitalismo, que es buena. Pero probablemente ocurra, yo creo que va a ocurrir un poco como siempre, es decir, desde que hay más o menos capitalismo, que son los dos últimos 200 años, ¿no? Que va paralelo un poco pues, con la democracia liberal y todo esto, pues ha habido diferentes tecnologías que han emergido. eh, Vamos a las clásicas, la radio, el coche, la bicicleta y todas esas industrias. Hay una sobreinversión porque es clásico, porque si no te quedas atrás y luego se demuestra que ha sido demasiado o como estamos viendo que otras partes de la economía sufre y se da una paradoja, que algo que realmente va a ser realmente, bueno, ya lo está haciendo beneficioso para la sociedad, es la propia causante del auge inicial, la maravillosa 7, pero a su vez es la causante de la implosión subsiguiente. Por ujú. eso yo digo estos días que hay que observar mucho a las maravillosas 7 que llevan 4 o 5 meses estancadas. Como no tengo otras evidencias, probablemente rompan al alza y seguirán subiendo. Pero una vez que los líderes del ciclo empiezan a caer, normalmente es la señal de que el auge anterior se ha convertido en lo contrario, el antiauge, la depresión. Y como ocurre con todos los ciclos disruptivos de las tecnologías en la historia del capitalismo, probablemente genera un auge muy interesante y un día sopla el viento, no saben en qué punto exacto cambia el aire, genera el antiauge, o sea, la crisis, y luego ya eh, 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 cuando esas herramientas se vuelven más genéricas y llegan a más partes de la sociedad, pues entonces ya la disrupción puede ser total, pero ya Ujú, se ha descontado el auge, se ha ujú, descontado la parte negativa y empieza un crecimiento sostenido pero más lento. Yo, ya. por ejemplo, a día de hoy estuve pensando ayer, ¿cuántas horas me ha ahorrado la inteligencia artificial? Yo no soy un programador, no tengo tareas rutinarias, la verdad, gracias a Dios, Ujú, pero igual me ha ahorrado en el último 12 meses, me ha ahorrado 100 horas. ¿Por qué? Porque lo utilizo para búsquedas, para revisar un contrato, ujú, detéctame las... Son horas. Son ujú, 100, son muchas, son pocas. Bueno, es un inicio. Probablemente en un año no cambie mucho eso, pero a 10 años va a ser radical y posiblemente, pues, en mi caso, que no tengo mucha tarea repetitiva, pues igual me ahorra 500 horas de las 2.500 que tiene el año de trabajo, ¿no? ujú, Así que creo que sí, que estamos en un auge, va a llegar esa crisis propia tras el propio auge. Lo que genera la crisis es el propio auge, ¿no? Por ujú, cómo reaccionamos los humanos y la ujú. estructura económica y el ciclo de capital. Bueno, hay muchas expectativas sobre qué puede hacer la inteligencia artificial. No obstante, si revisamos los datos financieros que se publicaron en el último trimestre, que fueron excelentes, aún no se nota ninguna
ningún indicador que te diga que, bueno, estas empresas tecnológicas grandes están facturando menos porque justamente el negocio se lo está llevando la inteligencia artificial. O sea, aún no se ven los datos, ¿no? En los números. Si vamos a ver los números, todavía no hay evidencia. Y lo que hay es mucha expectativa y yo creo que muchas veces la gente cree que todo esto se va a dar en pocas semanas. En pocas semanas ya no vamos a necesitar PDF porque ya no vamos a necesitar Acrobat porque pues todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero se ha visto en el pasado que toma mucho tiempo, ¿no? Para que las nuevas tecnologías eh, se usen en el día a día. Aunque claro, ChatGPT, todos estos LLMs se están usando ya todos los días, como lo dices tú, nos están ahorrando mucho tiempo en ciertas cosas. Eso definitivamente, pero al menos de momento no vemos, en los resultados financieros no vemos todavía ninguna indicación que la inteligencia artificial le esté robando negocio, al menos a las grandes tecnológicas, ¿no? ¿O tú lo ves diferente? No, no, yo no lo veo diferente. Es así, o sea, pero ten en cuenta una cosa, normalmente los beneficios van por detrás del precio, ¿no? Con esto quiero decir que si algo cambia, no te vas a dar cuenta en los beneficios, que siempre llegan un poquito más tarde, sino que el mercado, como mecanismo increíble de descuento de expectativas, va a ser el primero en cotizarlo, ¿no? En descontarlo. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Yo no sigo los beneficios. Yo observo lo que hace el mercado para descontar el futuro. ¿Por qué? Yo no sé nada de inteligencia artificial, no soy un especialista en la industria, no tengo ningún especial insight sobre el futuro, no tengo ni idea, absolutamente nada. Pero sí sé una cosa, que si yo veo a los valores líderes, no a cualquier empresilla, sino a los líderes caer, es porque hay ujú, algo malo negativo. ujú, Entonces la pregunta es, claro, pero caer ¿cuánto? ujú, Claro, porque han caído algo, están estancados, y esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo una caída de los valores líderes es un signo de que vienen problemas, de que los ujú. beneficios van a declinar por el motivo que sea? Pues esa es la pregunta del millón y hay que responderla a través de otras, observando múltiples ángulos. Pero yo no miro los beneficios porque el mercado ya lo descuenta. Si el mercado está en máximos, marcando máximos, yo ya sé que los beneficios van a ser estupendos. Ujú, Si el mercado empieza a caer, es entonces cuando dice, bueno, los beneficios pueden ser todavía estupendos, pero igual el mercado está descontando que va a ocurrir algo a 9 meses, a un año y medio, y eso es lo importante desde mi punto de vista como inversor y por supuesto desde mi enfoque, ¿no? claro. Eh, Tengo un enfoque más en la P de precio que en la E de earnings, de Ok. beneficios, ¿no? Excelente, perfecto. Estamos viendo una rotación de capital fuera de Estados Unidos. El dinero se está yendo a los mercados emergentes, a Europa, a sectores más defensivos. ¿Eso para ti es una típica señal de ciclo tardío, de final de ciclo alcista, o cómo lo interpretas? Sí, en parte sí. Es decir, por supuesto hay una parte de que Europa, por ejemplo, estaba a precios muy baratos comparado con Estados Unidos. Ese es digamos, el factor de fondo, pero obviamente para mí es obvio que igual que... ¿qué está subiendo ahora mismo? Está subiendo Europa, están subiendo otros países, otras regiones, pero dentro de Estados Unidos está subiendo los sectores más tradicionales, sectores más value. Eso sí una de esas señales de fin de ciclo que te decía antes. Y aparte en Europa se suma el factor de la valoración, que estaba muy baja, el, signo de cambio de ciclo, porque Europa no es Europa, Europa es al final sus sectores son más tradicionales, más value que Estados Unidos, que es más growth, ¿no? Entonces sí es parte del signo en cierta parte de la historia, y también el tercer punto es el dólar. Históricamente, hay una correlación más o menos de largo plazo, no es precisa, por supuesto, que es así. Cuando el dólar se aprecia,
el dinero fluye mucho a Estados Unidos porque no solamente sus activos son estupendos y sus grandes empresas, sino que encima el dólar se aprecia, ¿vale? Es un factor importante. Pero cuando el dólar se deprecia, entra en un ciclo bajista, pues entonces el capital tiene otro factor para huir de Estados Unidos, bueno, para huir entre comillas, irse a otros mercados. Entonces, la brutal subida que ha tenido algunas bolsas europeas se explica por esos tres factores. Estaba barato, claro, pero barato estaba hace muchos años. Ese es Ujú, el factor de fondo. Hay una rotación del growth, del crecimiento al value, y Europa es muy value, y entonces le ujú. favorece. Y el tercer punto es que cuando los inversores dicen, que Trump está en la presidencia, y aunque siempre dicen que quieren un dólar fuerte, todo el mundo sabe que está luchando por un dólar más débil. Que no pasa nada, porque un dólar más débil contra el euro, que es la otra gran moneda planetaria, pues tiene un rango de fluctuación de las últimas décadas que no pasa nada. Pero cuando los inversores estiman que la depreciación del dólar va a ser lo más probable, eso es un incentivo más para irse a otros mercados. Y para mí está ocurriendo pues esos tres factores: valoraciones en Europa, eh, sectores más tradicionales tipo value y Ujú. la debilidad del dólar. Ok, excelente. ¿Piensas que el dólar va a seguir debilitándose? Sí, sí, sí. Por supuesto, más allá de, ya sabes, si hay una crisis o un momento de volatilidad, el dólar tiende a apreciarse porque es percibido como un activo defensivo, pero creo que sí. Esa es una de las pocas cosas que tengo bastante claras con la presidencia de Trump. Él empezó, aparte le interesa mucho, es que él siempre ha tenido esta ideología, ¿no? Que un dólar débil era mejor para competir con el mundo, pero también si te vas a lanzar a una guerra comercial, intentas depreciar tu moneda para que otros no te intenten, claro, otros te llegan a un acuerdo, que sí, sí, firmamos estos aranceles y lo que tú quieras, pero yo voy a depreciar mi yuan o lo que sea y al final está lo comido por lo servido, ¿no? Entonces él juega también esa carta como, el dólar se va abajo para que no me juegue esa carta, aparte de que él ya automáticamente piensa que un dólar débil es bueno, ¿no? O Y sea por que el eso dólar pienso está siendo que depreciado a propósito por totalmente, Estados Unidos. totalmente, Ok. totalmente. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, según tú, ¿va a ser lo que quiere Trump? O porque, sabes, algunos informes dicen que pues, Warsh absolutamente está en contra de que la Fed tenga un balance tan alto. Él está a favor de que la Fed pues, empiece a vender bonos, que reduzca su balance. Em, ¿Tú piensas que él va a hacer lo que, claro, ahorita en verdad estamos especulando porque yo creo que nadie lo conoce muy bien a este Kevin Walsh, hay que ver cómo va a ser todo a partir de mayo. ¿Tú piensas que él va a hacer lo que Trump se espera? Que sí, que bajen las tasas. Yo creo que él quisiera que bajaran las tasas casi que a 1%, ¿no? En Estados Unidos. ¿Crees que... A ver, hay que tener en cuenta que la Fed no es una persona, es, para empezar, los que votan es un órgano colegiado que tiene detrás a unas plantillas enormes de economistas, o sea, no es tan fácil, no llega a Wars y dice, no, quiero un 1% más abajo. Eh, Obviamente, como presidente siempre puede influir puede algo, influir? Puede pero, influir. claro, puede influir algo, pero tú imagínate que los datos de inflación empiezan a salir en regular. No hay manera no hay manera de que baje los tipos de interés. O sea, hay demasiados límites. La realidad que la FED es un órgano burocrático enorme. No es tan fácil, no es tan fácil. Ahora, en un momento de duda, pues puede influir un poco, pero yo creo Sí. que Estados Unidos sigue siendo, a pesar de que tiene un presidente bastante histriónico, sigue siendo un país con instituciones fuertes. Ujú, Lo hemos visto, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo recientemente sobre los aranceles. ujú. Y creo que la Fed sigue siendo lo suficientemente fuerte. Dicho esto, es verdad que puede llegar, como ellos mismos han dicho, a acuerdos Fed-Tesoro, o sea, Ministerio de Finanzas, y puede haber cosas. Eso por un lado. Pienso que la Fed es es un órgano colegiado. ¿Puede influir algo? Sí. Pero yo creo que él no es tanto de bajar los tipos de interés per se, como el hecho de que él ha criticado que la Fed
se ha mostrado demasiado monolítica, demasiado poco dinámica en determinados momentos. Por ejemplo, eh, que en el año 2008-2009 lanzaran el QE, los programas de compra de activos, pues estaba justificado. Si te acuerdas en aquella fecha, el capitalismo estaba en entredicho. Pero es lo que critica, y creo que también alguien con mucha ascendencia sobre él, como dice Stanley Druckenmiller, es que después se convirtió en una política constante de comprar activos, comprar activos, comprar activos. Cuando si el problema ya estaba resuelto, ¿para qué lo haces? ¿No? Que no pasa nada porque los mercados bajen. Ujú, Entonces, esa es la crítica, la falta de dinamismo en la Fed, porque al final lo que ha ocurrido es que estos programas de compra de activos, pues obviamente ha favorecido a los más ricos ujú, y ha desfavorecido al resto de la sociedad. ya, ¿Por qué? Porque los ricos tienen activos, estos se han beneficiado de unas increíbles volumen, o sea, liquidez en los mercados, ujú, y sin embargo, pues paradójicamente los deciles más pobres de la sociedad no les conviene unos tipos de interés bajos. No les claro. conviene por varias razones, pero por ejemplo, la gente dice, no, es que tiene más fácil endeudarse con tipos al 2 que al 4. Ya, teóricamente, pero la práctica es otra. Tú cuando tienes los tipos al 4, los bancos y las instituciones de crédito pueden prestar con mayor margen de solvencia, es decir, tienen más margen para asumir pérdidas y paradójicamente unos tipos, no, claro, por supuesto no prohibitivos, pero unos tipos algo más elevados permiten que se preste a más capas de la sociedad. Y unos Mm, tipos más reducidos, al final llegas al banco y solo quieren prestar a los que ya son muy solventes. Entonces se da una paradoja ahí de que el precio del dinero efectivamente pues determina muchas cosas en la sociedad y al final la crítica de fondo es esa. ujú, Eh, Oye, los jueces han favorecido a los que ya tenían ujú, y han dejado a buena parte de la sociedad más atrás. Y es mm, verdad, hay más desigualdad, ¿no? ujú, En los últimos años y ujú. graciosamente parte de la historia del ascenso de Trump es la desigualdad, con lo cual a veces las cosas son conceptos circulares Sí, y ese es un tema muy paradójicos. peligroso para una sociedad, para un país, cuando la desigualdad es muy grande. Sí. Pueden haber conflictos internos muy, muy fuertes. Eso es un gran peligro para cualquier país. Mm. Antes mencionaste valoraciones altas, Hugo. ¿Ves alguna burbuja? Y en específico hablemos de oro. Las valoraciones están sumamente altas. Ha sido uno de los mejores em, assets este año, otra vez, en lo que vamos del año. ¿Ves alguna burbuja? A ver, burbuja en el sentido de una burbuja hueca como la tecnológica de la .com del año 2000, eso no hay. Lo que veo es un mercado caro, es decir, no veo por irnos a la metáfora del mercado inmobiliario, no veo un piso mediocre a un precio exagerado. Lo que estoy viendo es buenos pisos a precios muy caros que difícilmente van a justificar sus rentabilidades. Si coges todos los ratios que puedas de valoración, las 1000 variaciones que hay, casi todos están mostrando que la bolsa americana está en el percentil máximo. Y si no en el máximo, en el segundo. O sea, es objetivo. Es verdad que hay opiniones discordantes diciendo que hay que diferenciar que la calidad de los beneficios son mucho mejor que en el pasado, ¿no? No son empresas industriales, son más empresas de servicios, muchas viven de suscripciones que tienen una mayor estabilidad, en fin, pero que es caro y eso es seguro. Y eso Ujú, probablemente, históricamente, ya sabes que el futuro es complicado pronosticarlo, pero históricamente lo que es caro, sin hablar de timing porque eso es imposible, suele pasar factura antes o después. Eso por un lado de las bolsas, ¿no? Y luego el oro que por cierto comentaste antes, ¿verdad? Yo soy una persona que me dedico sobre todo a lo que llamo el ciclo económico bursátil de acciones. Y también miro la renta fija, pero digamos que las acciones es mi especialidad. Eh, y ujú, el oro, que lo mencionaste antes, es verdad que ha sido, pues, yo casi diría el análisis de mi vida, ujú. Sí, sí. porque no siendo yo especialista en ese mercado, detecté por las razones correctas que empezó una divergencia en el año 2002, desde el momento que Rusia invade Ucrania. Rusia invade Ucrania
Occidente embarga o retiene, no sé cómo decirlo, 300.000 millones de dólares que Rusia tiene en el exterior. Y en ese Ujú, momento, es verdad que en el pasado ha habido sanciones y embargos a otros países menores, pero es la primera vez en tiempos modernos que hay un embargo de tal cantidad en un ujú, país tan grande, ¿no? ujú, Y en ese momento que se rompe la neutralidad del sistema financiero de forma absoluta. ujú, Entonces los bancos centrales de los países no alineados y también de los alineados dicen, oye, si tú eres capaz de embargarme aquí el oro, no te preocupes, que yo cojo y compro oro y lo guardo en mis bancos, ¿no? Y eso es la gran tendencia del oro. Y como ese proceso sigue en marcha, yo pienso que el oro sigue en tendencia alcista. Y de hecho es increíble. Cada vez que ha habido una subida parabólica y luego una caída, a veces pienso, esta tiene que ser, no puede subir tanto. Y otra vez, fíjate tú, después de la caída que tuvo reciente, ujú, otra vez está mostrando fortaleza y eso es un signo bullish o alcista de manual. Fortaleza, ujú, fortaleza, fortaleza. ujú. Ok, o sea que tú sigues siendo bullish con el Sí, oro sí. definitivamente, aunque las tasas de interés reales están con tendencia bajista, lo que tú ves es más bien que el motor o lo que está pasando con el oro es que hay una demanda de oro muy importante por países como China, me imagino, países como Rusia, por todos los países que quieren no quieren depender tanto del dólar. Sí, bueno, no quieren depender de que no creen que le confisque sus, digamos, bancos, me lo invento, ¿eh? Además, esto ya es todos los países, no solo los no alineados. Un banco central o un país, mejor dicho, porque allí no hay autonomía de ningún tipo. Igual antes tenía, yo qué sé, pues me invento, 3% de sus activos en oro y de repente dice, oye, pero ¿qué hacemos con un 3%? Si estos tíos nos pueden confiscar, no, métele y súbele al 10. Entonces lo que se está produciendo es una compra no solamente institucional, sino de la institución por antonomasia que son los bancos centrales, tanto de los países no alineados como del resto de países. Ujú, Eh, claro, como hablabas antes, desde el momento en que se rompe la parte estricta del acuerdo de Bretton Woods en el año 71, cuando Nixon se sale del patrón oro, es decir, el dólar deja de estar respaldado por el oro, entonces resulta, durante las siguientes 5 décadas, hasta el año 2022, el oro subía o bajaba dependiendo de si los tipos de interés reales, es decir, los tipos de interés descontar la inflación, eran mayores o menores. Si los tipos de interés más inflación eran muy elevados, entonces la gente prefería comprar papeles, bonos, porque dice, no, mira, a mí es verdad que hay inflación y unos tipos de interés, pero este bono que le compro a esta gente me paga más, me cubre la inflación, ¿no? ujú, Y cuando los tipos de interés se vuelven negativos, diciendo, mira, la inflación tal vez no es muy alta, pero los tipos son muy bajos, la inflación se está comiendo mi patrimonio, entonces ujú, el ujú, dinero fluía al oro, ¿no? Esa es la relación bastante estrecha que se mantuvo durante 51 años, desde el shock ujú, de Nixon en 1971 hasta la invasión de Rusia en Ucrania en el ujú, 2022. A partir de ese año, esa relación tan estrecha se rompe en todos los ujú. sentidos y el oro sube por geopolítica pura y dura. Se podría decir que el oro está poniendo precio a un cambio de un ciclo de largo plazo a nivel de potencia hegemónica, a nivel de imperio, ¿no? Por decirlo de una manera. Podría ser. Es el lento declive gradual de Estados Unidos como potencia hegemónica y surgen otras potencias que quieren una diversificación, en este caso del dólar, de su sistema financiero, y lo encuentran a través del oro. Es algo así y Bueno, además fue clarísimo. esa teoría es la que tiene Ray Dalio, ¿no? Que según él nos encontramos en la fase 6, o sea, en la Sí. última fase del super ciclo, donde él dice que básicamente el imperio actual empieza a decaer y viene otro imperio y prácticamente le toma su puesto, ¿no? Entonces que en esa fase, en esta última fase del superciclo, es típico ver tensiones Una potencia en internas, declive, sí, tensiones. polarización, presiones, guerras, ¿no? Entonces, eh,
Claro, eso también puede ser, naturalmente, ¿no? Que eso es lo que esté pasando. Sí, Naturalmente, eso no claro. es un cambio que se ve de un año al otro, eso puede tomar su tiempo, pero naturalmente si Ray Dalio tuviese razón y estuviésemos en la última fase de un super ciclo económico, lo que viene no es nada bueno. Bueno, él no habla tanto de ciclo económico, sino de ciclo imperial, ¿vale? O sea que ¿Mm? no es lo mismo necesariamente. Pero obviamente, claro, perdón, está muy relacionado porque estoy haciendo memoria. Es verdad, en la parte tardía del ciclo imperial, la potencia hegemónica está cargada de deuda y efectivamente, efectivamente. Por eso yo decía, en el año 2022 y 23 y 24, básicamente, yo hice mi análisis del oro sobre todo el análisis del oro con la tesis muy centrada en el 23, a final del 23 y principio del 24. Y decía, pocas veces en la vida vamos a poder apostar por un cambio tectónico a nivel geopolítico y efectivamente así ha sido, así está siendo y sigue en marcha. Y es verdad que el oro es la protección final contra que Estados Unidos ya entre en implosión, ¿no? No es difícil imaginárselo. Entra una crisis por lo que sea, la deuda es bastante grande, aunque en principio si imprimes tu moneda no es problema, pero claro, la deuda no es grande, pero el déficit es enorme. Llega una crisis, ¿qué hace? ¿Aumentas el déficit o lo reduces? Estados Ujú. Unidos no es de reducir déficit. Y si lo reduce, creas una crisis de tipo depresión. Y si lo aumentas, pues también. Es como que no hay salida buena, ¿no? Si cortas el déficit en una crisis, una recesión muy dura. Que sería lo correcto, ¿eh? Me aprieto el cinturón y aquí aguantamos todo. Pero ya sabemos que las democracias no aguantan bien esas cosas. Bueno, lo ha hecho Grecia, le ha ido bien, ¿no? Sí, bueno, a ver, mi mujer es griega. Y voy a Grecia todos los años. ¿Le ha ido bien? Sí. Es decir, el país entró en una depresión, se han empobrecido bastante, la gente es más pobre que hace 20 años. Y a mí lo que me ha sorprendido es que lo hablo con mi mujer, oye, al final te empobreces como sociedad, es decir, tienes menos renta disponible para gastar porque gastas más en energía, en términos relativos esto más alto, y la gente aguanta, es decir, no se acaba el mundo. La gente es más pobre y no se acaba el mundo, se va adaptando poco a poco. La pregunta que yo tengo, ¿aguantaría también Estados Unidos eso como lo aguantó Grecia? Pues sí, no lo sé, no tengo la respuesta. Sí, tal vez siendo el líder mundial, tiene muchas más obligaciones, tiene que financiar, no solo, Grecia tal vez se podía concentrar en su país, pero Estados Unidos tiene muchas obligaciones Y a nivel aparte, mundial, es mucho más aparte en Estados difícil, ¿no? Unidos viven paycheck a paycheck, o Sí, sea, talón a talón de salario, incluso pagan ahí cada 2 semanas, ¿no? En Grecia tú tienes unos lazos clásicos mediterráneos de la familia, que también es lo que ha ocurrido mucho en España. Te apoya el abuelo, te apoya, es decir, Estados Unidos es una sociedad mucho más individualista. sí, Viven todavía más al día. Entonces, no lo sé, no sé la pregunta. Esto es para un sociólogo, pero a mí me ha sorprendido lo bien que los griegos han aceptado su nueva pobreza. Ellos dicen es lo que hay. Muchos se han ido, muchas han perdido población, algo de población porque los jóvenes se han ido a otros países. ujú, Hay más pobreza, pero el país todo va y todo viene. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos aguantar apretarse el cinturón? Pues buena pregunta. De sí, todas maneras, lo que nos importa a ti y a mí, que no somos americanos, estadounidenses, mejor dicho, porque tú americano sí eres, señor, es sí, que a nivel de inversión, efectivamente vendrían muy mal dadas, sí. muy mal dadas. Sí, vendrían tiempos muy, muy complicados, ¿no? Quisiera ir cerrando este podcast contigo, Hugo, para respetar tu tiempo también. Y quisiera hablar bueno, el final del ciclo tardío. Vemos que Warren Buffett sigue aumentando su cash. Lleva ya como, no sé, 14 trimestres siendo un net seller vendiendo, vendiendo, vendiendo. Tiene más de 30% en cash. Berkshire Hathaway, am, él está viendo algo que no le gusta, que es muy probablemente que las valoraciones son extremadamente altas, lo que tú decías.
no ve un negocio interesante, eventualmente estará esperando una corrección, no lo sé. Pero ¿cómo tendría que invertir un inversionista en esta fase que tú estás definiendo como fase tardía del ciclo alcista? Tendría que hacer lo mismo que un Warren Buffett, aumentar su cash a más de 30%, o ¿cómo es la inversión ideal en esta fase de la economía? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la empresa de Warren Buffett, me lo imagino, no son muy de hacer pronósticos macro, pero obviamente si no encuentras gangas o cosas a precio razonable, no inviertes. O sea, el alto nivel de efectivo remunerado en letras que tienen ellos de su empresa es un signo más de que es un mercado muy históricamente caro. Y cuando esté más barato, pues comprarán. Invertir hay múltiples formas, ¿no? Entonces, claro, si tú eres un inversor en acciones, exclusivamente en acción en empresas, ¿no? Que le dicen ellos, a largo plazo tiene sentido. Para mí todo el sentido del mundo. Cuando las cosas están caras, tienes que reservarte para cuando las cosas estén más baratas. Eso es de cajón. Un inversor más diversificado, como puedo ser yo, eh, mm, por supuesto, diversificando. Yo, por ejemplo, a algunos clientes lo que le digo es, oye, está muy bien que tengas acciones porque sigues siendo alcista, pero o sea, ten oro, no tengas miedo de que el oro haya subido, ten algo de oro, puede ser 10%, que cuesta mucho convencer a la gente de tener un 10% de oro, ¿no? Porque es verdad que, pero no, es que el oro es una protección. Ten bonos, porque los bonos, fíjate que los bonos, los tesoros, llevan planos en niveles en términos de precio, llevan planos varios años, está mostrando fortaleza últimamente, lo cual podría ser más adelante un signo más de este fin de ciclo, pero estos bonos tienen unos cupones ahora mismo muy elevados, con lo cual incluso si no van a ningún lado, algo te van a rentar, y además he llegado a la convicción de que la inflación no va a volver, esa que vimos tan elevada, y que tener bonos es una buena idea. Es decir, estar más diversificado a nivel estructural, más bono, más oro, más zonas geográficas también, es decir, no estés No sentado solo en Estados Estados Unidos. Unidos, sino que global. Eso para empezar, como escenario base de tu cartera, no tengas todo en Estados Unidos, porque hace un año yo me acuerdo que la gente decía, hay que tenerlo todo en Estados Unidos, y yo me llevaba las manos en la cabeza y digo, pero ¿cómo se pueden decir estas cosas? De hecho, si te acuerdas en el club, publiqué un artículo de Estados Unidos no va a ser siempre lo mejor, Ujú, clavado. Tienes a la bolsa europea, no pretendía que sea un artículo de timing, pero la bolsa europea no sé cuánto ha subido, 40%, y la ujú, americana está estancada en términos para los inversores europeos. Así que lo primero, diversificado, o si eres en acciones, bastante liquidez, porque tienes que pensar no con lo que ocurra a un trimestre, que a un trimestre la bolsa puede hacer lo que dé la gana de subir, sino que si piensas que el mercado está muy caro, tranquilo, no tienes que tener todos los huevos puestos ahora mismo, ya vendrán oportunidades. Si eres diversificado, tener diversificación. Y en concreto yo, en la parte sistemática de mis inversiones, seguimos momentum, o sea, compramos aquellos activos más fuertes pero de manera diversificada. Y para mí es uno, no voy a decir el mejor porque eso es absurdo, pero de los mejores enfoques para los próximos años es momentum diversificado. Solo vas a comprar diferentes tipos de activos entre acciones, bonos y oro, pero ujú, solamente si demuestran que están subiendo, si tienen un momentum positivo. Así que ujú. depende de lo que hagas, hay diferentes enfoques, pero lo principal es ser consciente de dónde estamos en el gran ciclo, no dejarse llevar por las ganancias del momento y pensar que hay que ser un poco contrarias, ¿no? Que cuando, por ejemplo, creo que la encuesta que hace Bank of America a los gestores globales mostraba el mayor optimismo desde el año 2021. Ujú. Esto correlaciona pues con problemas a continuación. La encuesta a los consumidores en Estados Unidos mostraba que el porcentaje que pensaba que la bolsa iba a subir el próximo año está en récord histórico, con lo cual los obliga a tener un poquito de mentalidad contraria. Eventualmente podemos hacer una serie de este podcast para ver de nuevo a final de año Sí. cómo han ido los mercados, pues si tu impresión actual sobre la economía sigue siendo igual a final de año. Am, bueno, yo lo que he visto es que pues Mike Wilson, que es un analista de Morgan Stanley, que es el típico
eh, analista que ha sido siempre pesimista, o al menos los últimos años ha sido muy pesimista, y también el doctor Rubini, que también es mejor conocido como Doctor Doom. Este año, ya en la última entrevista que tuvo en Bloomberg, él se define como Doctor Boom. Y Mike Wilson, el pronóstico de él para este año fue alcista. O sea que Oh my. estos dos. Me estás preocupando muchísimo. Exactamente. Entonces, cuando estos Madre mía. pesimistas se vuelven optimistas, entonces siempre es una señal de cuidado. Nosotros personalmente sí estamos tratando seguimos siendo alcistas, así como tú, pero sí estamos tratando de aumentar el cash. Simplemente para tener un colchón por si, ¿sabes? Cambia la tendencia del mercado. Claro. Los inversionistas están pues los margins están muy altos. La gente ha tomado mucha deuda para especular en la bolsa. Sí, eso siempre hay que tener mucho cuidado con eso. No obstante, la economía ha sido tan resiliente que es impresionante, ¿no? La verdad que es Mm. impresionante Yo entiendo que tú asesoras mucho pues, a patrimonios familiares y precisamente te fuerza, ¿no? Entiendo, a mirar las cosas no por lo que ocurra el siguiente trimestre, o ni siquiera este año, sino precisamente la próxima década. Y ese tipo, en mi opinión, pues eso obliga a estar diversificado. Momentos de ser muy agresivos es cuando las noticias en los periódicos son muy malas. Cuando son muy malas y entiendes que el ciclo va a empezar a mejorar, ¿vale? No, Ujú. entonces hay que ser siempre un poco contraria, efectivamente. Y Sí. ahora pues estamos en la parte dulce del ciclo. Ujú, Obviamente nadie sabe cuánto dura, eso no se puede saber, ujú, pero sí hay que tener a más euforia sientas, un poquito más contraria, no mucho, que tampoco te puedes volver el Doctor sí, Doom de repente tú, pero sí. yo creo que hay que ser un poco contraria porque precisamente esa fortuna, esos patrimonios necesitan un poco defenderse de los vaivenes de los extremos, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate que como todos somos humanos, todos tenemos emociones y cuando hay miedo, todos caemos en miedo. Cuando hay Por codicia, supuesto, todos nos volvemos greedy. Somos como un rebaño de ovejas, ¿no? Al fin y al cabo, totalmente. nosotros, en realidad, al menos yo personalmente, no como empresa, pero yo personalmente sigo hay un Fear Index de CNN, que em, es público. Uno puede ver, es un barómetro que te dice si hay miedo o hay codicia en el mercado, ¿no? Y eso yo lo uso personalmente porque pongo aparte las emociones que puedo tener en el momento. Y cuando veo ese barómetro me da una señal bastante clara de que, bueno, yo sé que si hay miedo, usualmente hay opciones interesantes, oportunidades interesantes de inversión, porque los precios bajan, ¿no? Y cuando hay codicia, más bien hay que tener cuidado, porque es cuando todo el mundo está emocionado, todos están comprando, ahí es más bien un buen momento para vender, aumentar el cash. Aunque vender siempre es lo más difícil, porque uno nunca quiere irse de la fiesta antes, ¿no? La fiesta está en el mejor momento, no te quieres ir, te quieres quedar al final, pero usualmente ahí es después cuando se apaga la luz y te quedas tú también en la oscuridad. Entonces, vender es una de las partes más difíciles, pero ese reporte, ese barómetro que se actualiza todos los días, te da al menos em, te ubica diariamente y te dice, mira, ahorita en el mercado hay miedo o hay codicia y ya después tú lo puedes interpretar. Am, yo Es sé que. importante ese indicador contextualizarlo con la tendencia, porque es un indicador de sentimiento, pero básicamente mide por cómo está construido. Tiene como varios subindicadores. Mide un poco el corto plazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sentimiento un poco bajo en una tendencia alcista normalmente es oportunidad de compra. Correcto. Pero si el ciclo es bajista, normalmente no es oportunidad de compra porque normalmente los mercados pueden seguir cayendo. Con lo cual,
Ujú. En mi opinión, la utilidad de ese indicador es sobre todo contextualizándolo con la tendencia económico-bursátil, ¿no? Vamos a Exactamente. decir, con ese ciclo de medio plazo. Bueno, fíjate que justamente nosotros por eso lo usamos en conjunto con nuestro Investment Clock, que es donde Ujú. nos dice, que es como que nos da una vista de helicóptero y nos dice en qué parte del ciclo económico nos encontramos. Según nuestro modelo nos dice que estamos todavía en una fase de expansión alcista. Entonces, en conjunto con ese modelo es que nosotros lo evaluamos totalmente. Sí, no se puede mirar solo. Hay que Nunca, saber nunca, que nada se mira solo, nada está se mide clarísimo. solo, correcto. Excelente. Oye, como última pregunta, Hugo, quisiera saber para la gente que no te conocía, que te quiere seguir, o eventualmente empresas que están interesadas en tu servicio, primero, ¿cómo te puede conseguir la gente? Y segundo, ¿qué tipo de servicios ofreces aparte el blog que escribes frecuentemente? Bueno, un punto donde me pueden encontrar obviamente es en Twitter, el nickname, el nombre es Contra Invest. Lo digo porque es increíble, mucha inteligencia artificial, pero hay una cantidad increíble de bots que replican mi cuenta que es terrible. Pero mi cuenta Mm. es la única que dice Hugo Ferrer Contra Invest, y que aparece con 80 y pico mil seguidores. Las demás, o sea, ahí donde me pueden, un primer acercamiento. Y el otro lugar es mi web, hugoferrer.es de España. Y ahí pues lo que hago es enseñar, analizar, enseño cómo analizo constantemente el ciclo económico bursátil, por tanto enseño cómo lo analizo en publicaciones más o menos periódicas, no garantizado, pero más o menos cada semana. Ujú. También enseño a inversión por momentum, que yo creo que los inversores en general están mejor servidos invirtiendo con reglas predefinidas, es decir, en vez de Ujú. dejarse llevar por las emociones. Y también, bueno, lo gracioso de esto de hugoferrer.es, que se llama Club Bursátil Confidencial, lo gracioso es que yo, por supuesto, lo lancé enfocado a inversores particulares y después con los años he visto que hay no sé exactamente el porcentaje, que hay inversores profesionales como tú mismo, ¿no? Ujú. Y hay bastante gente de la industria, gente que ya conocía, que he ido conociendo. El otro día me saludó uno y me di cuenta que llevaba ahí años es decir, hay bastantes profesionales de la industria de inversión. Ujú. Y entonces, por eso he puesto últimamente para profesionales y particulares, porque para que la gente sepa. Y ahí doy mis análisis del mercado, que es dar mi análisis a la vez que enseño cómo lo hago, ¿no? O sea, es pura formación, análisis y formación. Y Ujú. también a clientes institucionales, o sea, no a clientes, es decir, a profesionales, ¿vale? No va dirigido a... Nadie me puede contactar para que yo le asesore Ujú. en estos momentos, pero sí a family office, a gestores, a Ujú. gente de la industria, pues tengo un servicio institucional también. Y esas son las cositas que hago. Más no, tampoco nos vamos a llenar de hacer cosas más de lo necesario. Ujú. Ujú. Ok, bueno, excelente. Bueno, Hugo, fue un gran placer tenerte aquí en El este mío. podcast. Te voy a seguir leyendo, obviamente. Espero que podamos hacer otro podcast eventualmente a final de año para ver Vale. si cambió tu punto de vista. Y bueno, te deseo todo lo mejor, mucho éxito, que la pases muy bien en Lanzarote, donde seguramente tendrás mucho mejor clima que aquí en Zurich. Poquito, Y, poquito. y que yo nunca he estado. Algún día mi Hombre, esposa ya fue a Lanzarote y algún día quiero ir yo también. Yo he estado en los típicos lugares, Mallorca, Ibiza, Madrid y Barcelona, pero me bueno. toca... Hay vuelo directo, si no me Sí, equivoco, así que cuando venga ya sabes, me avisas. Y sí, igualmente, yo cuando vaya a Suiza, porque no hemos ido a Suiza y hace tiempo que estamos hablando, así sí. que, Ah, bueno, aquí pero en estamos a la verano, ¿eh? orden. Bueno, en invierno para esquiar, pero en verano para ver el país. Sí, exacto. Sí, en verano es muy bonito, en verano es muy agradable, la gente está, es como, eso es otra atmósfera, totalmente, Mm, porque hay sol, la gente está más alegre, ves la claro, gente en invierno, tú sabes, hay frío, la gente no quiere estar mucho afuera, entonces es diferente, pero en las montañas es genial, muy bonito, absolutamente. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, que estés muy bien, un fuerte abrazo. un fuerte abrazo, Andrés. Chao, gracias.
Gracias por acompañarnos en el podcast de Esfera Wealth, donde la precisión suiza se encuentra con una visión global. Si disfrutaste la conversación de hoy, suscríbete para no perderte ningún episodio. Para conocer más sobre cómo acompañamos a individuos y familias en la gestión de su patrimonio, visita esferawealth.com. En Esfera Wealth estamos comprometidos con construir, proteger y conectar el patrimonio a través de generaciones, aprendiendo cada día de las mentes más brillantes en gestión patrimonial, negocios y mucho más. Hasta la próxima. Mantén tu visión clara y tu legado sólido.